Hola y bienvenidos una vez más a otro estudio bíblico. Abrimos este momento con una palabra de oración. Padre Celestial, venimos a ti y te agradecemos y te alabamos, Padre Celestial, por tu preciosa palabra. Nosotros magnificamos tu santo nombre y nosotros oramos para que nos llenes con tu Espíritu Santo, para que seamos usados por ti para compartir este evangelio maravilloso. Y te oramos, Padre, que tu reino, oh Señor, pueda crecer y expandirse, tal como tú mismo has declarado que lo hará en este día presente. Y te suplicamos tu bendición y te rogamos, Padre, que nos concedas la capacidad de discernir y dividir correctamente la palabra de verdad. Padre, te damos gracias y te alabamos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy voy a estar hablando acerca de la fiesta de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de las cabañas. Ahora bien, algunos de nosotros ya la conocen y quizás otros no estén tan familiarizados. La Biblia nos presenta claramente establecida en la propia palabra de Dios una serie de festividades, de días de celebración, y uno de los principios más fundamentales que hemos llegado a comprender a lo largo de todos nuestros estudios y análisis se fundamenta en el pasaje que leemos en la epístola a los Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, donde leemos en los versículos 16 y 17. Leemos Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta o de luna nueva o de los días de reposo, las cuales son sombra de lo que ha de venir, sombra de lo que ha de venir. Y recuerden que estos versículos fueron escritos después del inicio de la era de la Iglesia. Y así, ese versículo 17, el lenguaje en el versículo 16 estaba hablando de la comida, la bebida, un día santo, la luna nueva y los sábados, que son todos parte de la ley ceremonial de Dios. Pero en el versículo 17, Dios nos está indicando que estas cosas son una sombra de lo que está por venir. Y también sabemos que en la Biblia había tres festividades principales, siendo estas la fiesta de la fiesta de la Pascua, o la fiesta de los panes sin levadura, que incluía la Pascua, la matanza del Cordero Pascual. En segundo lugar, la fiesta de las semanas, también conocida como la fiesta de las primicias o Pentecostés. Y en tercer lugar, la fiesta de los tabernáculos. Y sabemos con certeza que la primera de esas dos festividades se cumplió de forma literal. En primer lugar, en aquel momento crucial, cuando Cristo fue crucificado. Él fue crucificado precisamente en el mismo día en que ellos estaban observando y celebrando la importante fiesta de la Pascua, porque verdaderamente Cristo es nuestro Cordero Pascual. Y en segundo lugar, la fiesta de las semanas, o la fiesta de las primicias, o Pentecostés, está asociada con Dios derramando el Espíritu Santo 50 días después de que Cristo resucitó y 3,000 personas fueron salvas en una sola tarde. Y a eso la Biblia lo llama la fiesta de las primicias. Y eso todavía nos deja la tercera de las fiestas, que es la fiesta de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de la recolección. Y esa fiesta se está cumpliendo literalmente de manera espiritual en nuestros días y se cumplirá de forma definitiva en el último día, cuando Cristo regrese y resucite corporalmente a todos los creyentes. Y eso será el cumplimiento literal de la fiesta de los tabernáculos. Sí, porque Cristo lo dijo, de hecho, hasta 4 veces en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Yo los resucitaré en el último día. Sí, los resucitaré en el último día. Y de hecho fue en 4 ocasiones distintas en Juan 6 donde Dios hizo esa declaración. Y luego Dios también mencionó la frase el último día en relación con la resurrección de Lázaro, cuando su hermana Marta en Juan capítulo 11 versículo 24 afirmó: sé que mi hermano Lázaro se levantará, resucitará en el día final. También Dios emplea ese mismo término en Juan 12, versículo 48, hablando de aquellos que no han sido salvos, que la palabra de Dios los juzgará en el último día.
Y luego eso nos deja dos momentos u otras dos ocasiones donde encontramos la frase último día. Y esa frase último día se utiliza en otros dos lugares donde ambas están asociadas con la fiesta de los tabernáculos. Uno de ellos se encuentra en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, donde se menciona ahora que en el último día de aquella fiesta, la gran fiesta, Cristo alzó la voz y dijo, si alguno viene a mí, y así sucesivamente. Eso fue todo. Ese fue el último día de aquella fiesta. Y luego, además, en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 18, volvemos a leer esa misma expresión, el último día, en conexión con la fiesta de los tabernáculos. Ahora bien, Y bueno, sabemos que estamos en ese día. Estamos en el último día porque recuerden, la Biblia también se refiere a la fiesta de los tabernáculos como la fiesta de la recolección o de la cosecha, y eso no es. Y la otra cosa importante a tener en cuenta es que la fiesta de los tabernáculos, la Biblia lo enfatiza, se celebraba al final del año. Sí, al final del año. Y esa es una frase de gran significado porque Dios mismo nos habla en el libro de Isaías, en el capítulo 61. Y permítanme, por favor, que me dirija ahora mismo a Isaías, capítulo 61, para que podamos leer juntos sobre el año aceptable. Leemos en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque Jehová me ha ungido para predicar buenas noticias a los humildes. Que Él me ha enviado para sanar a los de corazón quebrantado, para anunciar libertad a los prisioneros. Y a propósito, proclamar libertad se identifica plenamente con qué otra festividad importante. El jubileo. Si ustedes recuerdan lo que se menciona en el libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 8 al 10, Dios nos habla sobre el jubileo, una celebración muy importante que se observaba cada 50 años y que dio inicio en el año 1407 a.C. Y esa es una información muy significativa porque proclamar la libertad y que cada hombre regrese a su familia tiene todo que ver con la proclamación del Evangelio, sí, del Evangelio. Y recuerden, para que refresquemos un poco la memoria, que quizás la única y más importante pista que encontramos en la Biblia para saber que nos encontramos en ese tiempo del fin, recordamos lo que dice en Mateo 24, versículos 32 y 33, y también lo que se nos presenta en Marcos 13, versículo 28. Dios nos habla de la higuera, de cómo cuando veas que la higuera ya está brotando hojas, entonces sabrás que el verano está a las puertas. Aún así, cuando veas que están ocurriendo todas estas cosas que Él está describiendo y que todas ellas tienen que ver con el fin del mundo y con la gran tribulación, sabrás que Cristo está ya a las mismísimas puertas. Eso ocurrió, lo sabemos, en 1948. Esa es la nación de Israel, la cual Dios tipifica como una higuera. Es importante recordar que Cristo maldijo la higuera en Marcos capítulo 11. Se acercó a una higuera y aunque tenía hojas, no encontró ningún fruto. Y Cristo maldijo la higuera diciendo que nunca más vuelvas a dar fruto de aquí en adelante por siempre. Y así, y luego Israel como nación fue destruida en el año 70 de Cristo por el romano Tito y no existió en absoluto por casi 1900 años. Y entonces, de manera casi milagrosa, en el año 1948, Israel se convirtió nuevamente en una nación, de modo que ahora la higuera ya tiene hojas, pero aún no había dado ningún fruto. Así que, por lo tanto, sabemos que nos encontramos en ese periodo de tiempo una vez que aquello ocurrió en 1948. Y después, cuando analizamos los años de jubileo, los cuales se daban cada 50 años, empezando en el 1407 a.C., descubrimos que el siguiente año de jubileo después de 1948 es el año 1994. Y así, ese año 1994 es un año muy, muy, muy significativo. Ese es el año en que Dios derramó el Espíritu Santo de nuevo por segunda vez fuera de las iglesias y comenzó lo que la Biblia llama la lluvia tardía. Y así, ese es el tiempo en que vivimos actualmente.
Esta es la recolección final que se está llevando a cabo en este momento. Pero si regreso, permítame terminar estos versículos que estábamos leyendo en el libro de Isaías, capítulo 61, donde leímos el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová para predicar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. Eso tiene todo que ver con ese jubileo y la apertura de la prisión a los que están presos, y eso se aplica a todo y cada uno que no es salvo, a quien Dios, antes de la fundación del mundo, había ordenado para salvación. Y luego en el versículo 2 continúa diciendo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios para consolar a todos los que están de luto. Como pueden observar, hay dos aspectos muy importantes que están sucediendo de manera simultánea en nuestros días. Una de ellas es que el juicio de Dios, el cual, según la cronología, comenzó y se manifestó sobre las iglesias en 1988, el día antes de Pentecostés de 1988, sobre las iglesias. Y Dios está preparando a todas las iglesias y al mundo entero para el gran día del juicio. Pero al mismo tiempo, Dios también está salvando a una inmensa multitud que nadie puede contar, según lo que dice Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 14, que hay una gran multitud que está siendo salvada. Así leemos en el versículo 2 del libro de Isaías, capítulo 61, que dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar a los que lloran en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, para que pudieran ser llamados árboles de justicia, la plantación de Jehová, a fin de que Él fuera glorificado. Y continúa en el versículo 4 de Isaías 61. Y reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares desolados de antaño, y restaurarán las ciudades asoladas, las desolaciones que han perdurado por muchas generaciones. Y los extranjeros se levantarán para apacentar vuestros rebaños, y los hijos del extranjero serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Mas vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, y os dirán ministros de nuestro Dios. Comeréis las riquezas de las naciones, y en su gloria os gloriaréis. Hermoso, hermoso lenguaje y por supuesto, cuando Dios habla en el versículo 4 sobre edificar las ruinas antiguas y levantar las desolaciones pasadas y reparar las ciudades desoladas, Dios, esa es una referencia directa y muy clara en nuestros días al hecho de que a lo largo de toda la era de la Iglesia, aunque sí ha existido un pequeñísimo remanente de aquellos que lograron ser salvos durante la era eclesiástica, cuando Cristo aún ejercía su gobierno en las congregaciones, sin embargo, no es ni de lejos tan grande ni tan significativa como la inmensa salvación que está teniendo lugar en nuestros tiempos actuales. Y cuando llegamos al final de la era de la Iglesia, Dios habla de eso en Mateo 24, versículos 1 y 2, refiriéndose a los edificios del templo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Dios estaba indicando con esa declaración que las iglesias, así como muchas otras afirmaciones en la Biblia que hablan sobre el hecho, como por ejemplo Mateo 24, 15 y 16, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel de pie en el lugar santo. Es decir, cuando veas que estamos en ese tiempo del fin donde Satanás ahora está gobernando en las congregaciones locales, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, es decir, huyan a Cristo, huyan a la palabra de Dios. Ahí es donde estamos, donde nos encontramos. Ahora, permítanme, volvamos y antes que nada hablemos del hecho de que la fiesta de los tabernáculos, la palabra tabernáculo allí es la palabra cabaña, la fiesta de las cabañas. Y cuando intentamos desentrañar y comprender de qué se trata todo esto, descubrimos que tiene una profunda relación con la palabra de la palabra de Dios. Y hay un par de pasajes bíblicos que podemos examinar con atención y que claramente enfatizan que las cabañas son una representación, una imagen de la palabra de Dios. Así que permítanme que les dirija, por ejemplo, al libro de Números, capítulo 9. El libro de Números, capítulo 9. Números, capítulo 9.
Y comenzando en el versículo 15, sí, el versículo 15 del libro de Números, capítulo 9, también en el versículo 15, y esto nos está hablando sobre los hijos de Israel mientras deambulaban por el desierto. Leemos en el versículo 15 del libro de Números, capítulo 9, y sucedió que el día en que el tabernáculo fue levantado, la nube cubrió el tabernáculo, es decir, la tienda del testimonio, el testimonio mismo. Y al atardecer o por la noche sobre el tabernáculo había como si fuera la apariencia de fuego hasta la mañana, así que tenemos la nube de día y el fuego de noche. Y por supuesto sabemos que la nube tiene que ver con el juicio, la ira de Dios, y el fuego tiene que ver, o sea, se usa en la Biblia de dos maneras. Una es para consumir a los que no son salvos, representados o tipificados por madera, heno o hojarasca. La otra forma, sin embargo, en que el fuego se utiliza es para dar luz por la noche a los creyentes. Y eso es. Así que leemos en el versículo 16, aquí en Números capítulo 9, así fue siempre. La nube lo cubría de día, es decir, el tabernáculo o la tienda de día, y la apariencia de fuego por la noche, para dar luz durante la noche. Y cuando la nube se levantaba del tabernáculo, entonces después de eso, los hijos de Israel se ponían en marcha. Y en el lugar donde la nube permanecía, allí los hijos de Israel plantaban sus tiendas. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel se pusieron en camino, y al mandato de Jehová acamparon, mientras, es decir, montaron sus tiendas, o sus tabernáculos, o sus cabañas. Sí, mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos descansaban en sus tiendas. Y cuando la nube permaneció mucho tiempo sobre el tabernáculo, muchos días, entonces los hijos de Israel cumplieron el mandato de Jehová y no se pusieron en marcha. Y así fue cuando la nube estuvo por algunos días sobre los tabernáculos, conforme al mandamiento de Jehová. Esa es la palabra de Dios, el mandamiento del Señor Jehová. Ellos permanecieron en sus tiendas, y según el mandamiento de Jehová, ellos partieron. Así que ya ven, la cabina o el tabernáculo está asociado con la palabra de Dios, Y también tenemos allí la nube durante el día y el fuego durante la noche. Ahora bien, esto es algo que también podemos pasar a Isaías capítulo 4. Así que permítanme por favor leer en el libro de Isaías capítulo 4. Sí, Isaías capítulo 4. Donde leemos, vamos a ver. Así. Vamos a empezar en el versículo 1 de Isaías 4. Y en aquel día, eso está hablando específicamente de nuestro tiempo actual, 7 mujeres. Y sabemos que en ese contexto particular, las 7 mujeres hacen clara referencia a las 7 iglesias. De lo que leemos en Apocalipsis capítulos 2 y 3, echarán mano de un solo hombre, y ese único hombre, por supuesto, es el Señor Jesucristo, diciendo, nosotros comeremos nuestro propio pan, es decir, tendremos nuestra propia clase de evangelio, y vestiremos nuestras propias vestiduras, es decir, nos cubriremos con nuestra propia justicia. Solo permítenos ser llamados por tu nombre para que se quite nuestro oprobio. Así que quieren su propio evangelio, su propia justicia, pero aún así quieren ser llamados por el nombre de Cristo para quitar su oprobio o su vergüenza. Y luego prosigue en el versículo 2. En aquel día, repito, hablando de nuestra época actual, la rama de Jehová será de gran belleza y gloria, y el fruto de la tierra será de excelencia y de gran hermosura para aquellos que hayan logrado escapar de Israel. Y esto tiene una referencia directa a aquellos que están saliendo de las iglesias en obediencia al mandamiento de Dios o están siendo expulsados de las iglesias, y también a aquellos que están siendo salvados fuera de las iglesias, que son la gran mayoría de los que están siendo salvados en la actualidad. Son el fruto de la tierra, que tiene que ver con la salvación, es algo hermoso y glorioso. Y esto nos lleva de vuelta a lo que realmente trata la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver con la magnificación y la glorificación de la palabra de Dios.
Y el versículo 3 continúa en Isaías 4, y sucederá que aquel que quede en Sión y el que permanezca en Jerusalén, esto se refiere al remanente que será salvo a pesar de que el juicio de Dios recae sobre las iglesias y Dios los está preparando a ellos y al mundo para el juicio. Sin embargo, hay un remanente, y es precisamente de esto de lo que Dios nos está hablando aquí en el versículo 3. Acontecerá que aquel que haya quedado en Sión y el que permanezca en Jerusalén, es decir, aquellos que formen parte del reino eterno de Dios, será llamado santo, cada uno de los que estén inscritos entre los vivos en Jerusalén. Y luego continúa en el versículo 4, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya purgado la sangre de Jerusalén de en medio de ella por el espíritu de juicio y el espíritu de fuego. Y Jehová creará, como dice el versículo 5, sobre cada lugar habitado del monte Sión y sobre todas sus congregaciones una nube y humo durante el día y el resplandor de un fuego ardiente por la noche, porque sobre toda la gloria habrá y eso aquí dice defensa, pero una mejor, una traducción más adecuada sería la palabra cubierta o protección, porque sobre toda la gloria habrá una cubierta protectora. Y luego en el versículo 6 se nos dice que habrá un tabernáculo o una especie de cabaña para proporcionar sombra durante el día del calor, es decir, para protegernos de la ira de Dios y también como un lugar de refugio seguro y como un resguardo contra la tormenta y la lluvia. Tenemos un verso más, un verso adicional que me gustaría leerles a ustedes sobre este punto, que se encuentra lo hallamos en el libro de Éxodo capítulo 14, el libro de Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, y el contexto aquí es que los hijos de Israel están huyendo del ejército egipcio y sus espaldas están completamente acorraladas contra el Mar Rojo. Y leemos en el libro de Éxodo, capítulo 14, comenzando en el versículo, empecemos en el versículo 17. Mejor, empecemos en el versículo 13. Esto es Éxodo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, permaneced firmes y ved la salvación de Jehová, que hoy os mostrará, porque a los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más por los siglos. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mas alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por tierra seca en medio del mar. Y yo, he aquí, endureceré el corazón de los egipcios, y ellos los seguirán, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy Jehová cuando me haya glorificado en Faraón, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y en el versículo 19, el mensajero o ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y fue detrás de ellos, y la columna de nube se movió de delante de su rostro y se detuvo detrás de ellos. Y se interpuso entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y se convirtió en una nube y en oscuridad para los egipcios. Eso está en cursiva en nuestra Biblia King James, pero sin embargo eso encaja perfectamente en el contexto de este pasaje, en este caso. Pero dio, es decir, las palabras a ellos están en cursiva en este versículo donde dice: fue una nube y oscuridad para ellos, pero sí encaja en el contexto y continúa: pero dio luz de noche, y luego de nuevo en cursiva a estos, es decir, a los hijos de Israel, para que ninguno se acercara al otro durante toda la noche. Y esa es precisamente la situación en la que nos encontramos hoy. Describe con exactitud el punto en el que estamos en este momento. Es la palabra de Dios la que funciona como una nube y una oscuridad impenetrable para aquellos a quienes Dios no tiene la intención de salvar, y al mismo tiempo proporciona luz durante la noche. Sabes, muchas personas han expresado su opinión de que estamos viviendo en un tiempo de oscuridad donde no hay salvación en absoluto disponible para nadie en el mundo. Y eso es absolutamente contrario a la palabra de Dios. Pero lo que este versículo nos dice es que la palabra de Dios actúa como nube y oscuridad
para aquellos a quienes Dios no tiene intención de salvar, pero al mismo tiempo da luz por la noche a los elegidos de Dios, a quienes Él está salvando en nuestros días. Ahí está la luz del Evangelio. Y también me gustaría reiterar algo de un estudio anterior donde señalamos en el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 4. Sí, en Juan 9, versículo 4, Cristo hace una declaración muy importante y dijo, es necesario que yo haga las obras de aquel que me envió mientras todavía es de día. La noche se acerca cuando ya ningún ser humano podrá realizar su labor, pero el versículo inmediatamente siguiente continúa diciendo, y mientras yo esté en este mundo, declaró Cristo con autoridad, mientras yo permanezca en este mundo, yo soy la luz que ilumina a todo el mundo. Yo soy la luz del mundo, y la luz del Evangelio nos ilumina de noche en este tiempo en que estamos viviendo, cuando hay espíritu, cuando, recuerden, cuando entramos por primera vez en la gran tribulación, la Biblia sí habla de un periodo de tiempo muy breve del que se menciona en Daniel 8. Permítanme abordar eso solo por un momento, porque recuerden, Dios nos dirige de nuevo a Daniel. En Mateo 24:15, Dios nos dirige de nuevo al libro de Daniel, y así que vamos a Daniel, y si nos dirigimos a Daniel 8 por un momento, Daniel 8. Daniel 8. Daniel 8. Así que en el libro de Daniel, en el capítulo 8, y esto es, sin duda, un lenguaje propio del tiempo del fin. Y recuerden bien cómo el Señor, como Dios mismo, había expresado en el libro de Daniel, capítulo 12, específicamente en los versículos 4 y también el 9, Dios había dicho de forma explícita, sella este libro hasta que llegue el tiempo del fin, lo cual nos está indicando que una muy considerable cantidad de información permanecería completamente sellada por la voluntad divina de Dios. A pesar de que la Biblia fue completada hace ya pues casi 2000 años, sin embargo, pausa Dios y pausa a través de una gran variedad de medios diferentes, pausa selló una enorme cantidad de verdad que se aplica a nuestros días. Pausa, pero una vez que llegamos a nuestro tiempo, pausa Dios comenzó a desvelar muchas verdades de la Biblia. Y en Daniel 8, si vamos al versículo 23, leemos en Daniel 8:23. Y en el postrer tiempo de su reino, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey de rostro fiero y entendido en enigmas, y su poder será fuerte, mas no con fuerza propia. Y destruirá de forma asombrosa, y prosperará y actuará, y destruirá a los poderosos y al pueblo de los santos. Y también, por medio de su política, hará que la astucia y el engaño prosperen en sus propias manos, y se engrandecerá a sí mismo en su corazón, y por medio de la paz destruirá a muchísimos. Sí, por la paz destruirá a muchos, y esto encaja de manera perfecta con un pasaje como el de 2 de Corintios, capítulo 11. Versículos 13 al 15, donde Dios habla de que Satanás tiene sus ministros de justicia. Satán viene como un ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Y aquí dice, que por paz destruirá a muchos. Esto es el versículo 25 de Daniel 8. Se levantará contra el príncipe de príncipes, que era que es el Señor Jesucristo, pero será quebrantado sin mano. Pero si retrocedemos en Daniel 8 aquí a un... Comencemos en el versículo 9. En el versículo 9 del libro de Daniel, capítulo 8, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció desmesuradamente hacia el sur, hacia el este y hacia la hermosa tierra, y se engrandeció incluso hasta el ejército del cielo, y derribó a tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Así se engrandeció a sí mismo hasta el príncipe de los ejércitos, que es Cristo, y por él el continuo. Y los traductores pusieron allí, en cursiva, sacrificio. Podría ser el candelabro diario o el sacrificio fue quitado y el lugar de su santuario fue derribado. Y en la hueste, versículo 12, le fue dado poder para actuar contra el continuo sacrificio por razón de la transgresión, y la verdad fue derribada hasta el suelo, y el cuerno obró y prosperó. Y el versículo 13, entonces oía un santo que hablaba, y otro santo preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la transgresión desoladora?
entregar tanto el santuario como la hueste para ser pisoteados? Y él me dijo, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Esa palabra días en el idioma hebreo es literalmente tarde y mañana, así que son días literales. Entonces el santuario será purificado.